en uno. Qué alegría me da darle la bienvenida a un estudio más de este escrito de los Hebreos que fue redactado a las personas de la iglesia de Jerusalén que estaban viviendo tiempos complicados. Hemos visto 3 estudios, hoy nos toca el estudio número 14 y el tema que queremos tratar hoy es la introducción al sacerdocio mesiánico. Quiero recordarle que en este formato que trabajamos, que es el de versículo a versículo, pues nos gusta extraer, las ideas que vienen del mensaje central y es la mejor forma para entender el texto porque no solo viene acompañado de un contexto, viene acompañado de un idioma, sino que era la forma correcta de leer estos escritos, los de Pablo, y bueno, en fin, toda la escritura del Señor. Antes de empezar, me gustaría, como siempre, invitarlo para que se dé una visita por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, que también es considerada una red social, YouTube me refiero, y por supuesto en Twitter, para que nos siga, se suscriba a nuestro canal y tenga la libertad de compartir cualquier publicación que le sea de su agrado. La semana pasada vimos el tema del reposo y conectamos dos palabras que en hebreo son muy distintas, la palabra menuja, que tradujeron como reposo, y la palabra Shabbat, que también han traducido como reposo, pero que menuja es el descanso que implica la salvación, la vida eterna, mientras que el Shabbat es el cese semanal que Dios ha ordenado a su pueblo. Queremos hacer un énfasis en esto como un punto de partida, así que tomaremos la lectura de este estudio desde el versículo 10. Dice así, pues Hebreos 4:10, pues el que ha entrado en su reposo, ahí le coloqué la palabra menujá, él mismo, porque es una persona específica, es un creyente, no se refiere a Dios, se refiere a los que hemos entrado, ha reposado, cesado, es decir, Shabbat de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Quise regresar a este versículo porque encontramos una figura literaria muy hebrea que se llama Drash. Alguna clase, hace algunos estudios le llamamos Drash. Y esta figura es la unión de dos versículos, dos conceptos, dos palabras, con el fin de encontrar una idea nueva. En este caso, la persona que ha entrado en el reposo, el de Dios, hablando de la palabra menujá, ha entrado en la salvación. Esta, por, esta persona, por lo tanto, hace un cese de sus obras. Ahora, no en función de dejar de hacer buenas obras, sino en función de entender, precisamente porque esta es una comunidad que está entre fariseos, que está continuamente bombardeada de meritocracia, el que ha entrado hace un cese de sus obras, es decir, hace un Shabbat de sus obras, no porque tengamos autorización de dejar de hacer la escritura, todavía no podemos matar, todavía no podemos robar, todo eso sigue vigente, sino que eh, lo hace en función de sus méritos. Es decir, no es el cumplimiento de la ley, de la Torah, de los buenos preceptos del Señor los que nos salvan, sino que esta persona entra en un estado de gracia, de salvación que ha sido ganado y otorgado por Jesús. Y esto es muy importante porque más adelante dejará un espacio evangelístico, un espacio para predicarle a otros. La persona que entra en la menujá, ese estado, le permite cesar la presión de que por medio de las obras tendrá algo de parte de Dios. Al contrario, la obediencia, por supuesto, que hará que las bendiciones nos alcancen, pero no es una meritocracia nuestra porque ni siquiera cualquiera de esos mandamientos son ideas nuestras, sino son ideas de Dios. La salvación, por lo tanto, es un regalo que no nos ganamos, sino es un don de Dios. Y ya verá usted por qué esto es importante. En este contexto leemos el siguiente versículo, versículo 11, que dice, por tanto, esforcémonos. Parece un poquito contradictorio que acabamos de hablar de méritos y ahora dice, esforcémonos por entrar en ese reposo. La palabra aquí es menujá. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de infidelidad. Ahora,
¿Cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer? De conectar que las obras no nos dan la menujá, no nos dan la salvación. Que no se trata de obras para obtener el descanso de la salvación, sino que ésta está descansando, valga la redundancia, sobre la fidelidad de Dios. Y ese ejemplo de fidelidad, de infidelidad, tiene como contexto a los israelitas en el desierto que oían la voz de Moisés, que representaba la voz de Dios, pero que no le hacían caso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a regresar a la escritura para obtener nuestros valores, principios, para vivir la vida como Dios espera en lo que Él se manifiesta con la salvación. La salvación, pues, no es el esfuerzo humano y la infidelidad es la desatención a la gracia salvadora y a los comportamientos que Dios espera que tengamos. Versículo 12, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, es decir, la que ha hablado Jesús en el desierto y la que ha estado hablando continuamente, es viva, o sea, no ha caducado. Por favor, tenga en mente que el único recurso que el escritor tiene en mente es el Antiguo Testamento. Está viva, es vida y es eficaz y más cortante que, que cualquier espada de dos filos. El ejemplo que toma es uno que a los receptores se les hace muy claro, una espada corta, pero la palabra de Dios es incluso más cortante. ¿Y qué corta? Dice, penetra hasta la división de lo físico, del ser físico. Aquí la palabra hebrea es la palabra nefesh, mientras que la palabra griega psige, que han traducido como alma, pero ya veremos que el paralelismo se encarga de aclarar esto. Y penetra hasta la división de la mente, del ruach, tanto de las, y ahora viene el paralelismo, dice, tanto de las coyunturas y los tuétanos, que ese es el ser físico, es el nefesh, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, la mente, el ruach. Por lo tanto, este versículo no está hablando de un ser distinto, no está hablando de que dentro de mí haya dentro de mi cuerpo haya un ser distinto, sino que el ser humano es un todo y como todo, tiene una parte de pensamientos que están en el cerebro, que los podemos localizar y ubicar allí. Incluso los sentimientos están en el cerebro y hay una parte específica para cada uno de ellos, ¿verdad? Es muy bonito pensar en el corazón como algo que sentimos, pero la Biblia misma enseña que el corazón es la mente. El corazón es la mente, mientras que la parte física es aquello que la mente dirige, aquello que la mente mueve, pero que en cierta manera el apóstol dice, bueno, ni lo que podemos palpar ni lo que podemos pensar están ocultos a la palabra de Dios. La palabra de Dios lo desnuda. El versículo 13, entonces, con este contexto, perdón, enseña. No hay cosa creada oculta a su vista. Por favor, deje que esto le permee. No hay cosa creada oculta a su vista. ¿Cuál es el contexto de esto? El aspecto físico y el aspecto mental. El ser humano, bueno, todo lo que se ve, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Este versículo 13 explica o ahonda en el concepto de la palabra de Dios como viva y eficaz, o sea, el versículo 12, y que puede penetrar cualquier espacio de la persona, incluso los pensamientos más íntimos. Por lo tanto, no hay cosa creada alguna, mente, pensamiento, elucubración mental, ocurrencia de un humano, todo eso es creado y no se puede ocultar de la vista de Dios. Dios conoce el corazón, los pensamientos, las emociones, las intimidades, el desempeño de cada persona, incluso cuando no hay alguien viéndole. No podemos engañar a Dios en función de la salvación. En otras palabras, quiere decir que Él sabe quién es salvo, quiere decir que Él sabe quién ha entrado en su reposo, en su enoja y quién no. Y quién no. Por ende, recordamos y enfatizamos que la salvación es un llamado divino que viene de Dios. Dios es el único que tiene el monopolio por medio de
la función salvífica del Mesías, su majestad, el Señor Jesús, por medio de esa función salvífica, es el único que tiene el monopolio en cuanto a la salvación. Pretendemos entonces con este contexto terminar el capítulo 14, que nos sirve para introducir el asunto, la propuesta que ahora va a hacer el escritor de por qué Jesús es el sacerdote principal. Y bueno, todo eso tiene una enseñanza muy linda. Y el versículo 14 es un versículo que nos va a llevar bastante tiempo a explicar y ya verá usted por qué. Así que vamos a su lectura. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fidelidad. El versículo introduce, como he mencionado, un tema, concepto que es central para este escrito, el sumo sacerdocio de Cristo Jesús. Las palabras sumo sacerdote vienen del hebreo Cohen Gadol, que significa un gran ministro, y quizás es la forma mejor de describirlo, porque cuando hablamos de sacerdote, estos los hay en cualquier religión y, y se puede llegar a confundir, mientras que esta función es exclusiva de alguien a quien Dios designaba porque representaba a él, y este es el desarrollo que tenemos que cubrir. Entonces, un gran ministro. En primer lugar, a este personaje, al gran ministro, al Cohen Gadol, se le pide que tenga una función intermediaria entre Dios, que quiere manifestar su santidad, que quiere hacer una adopción de pueblo, pero que quiere ser el Dios de nosotros, y entre el hombre que ha fallado. Y por eso se necesita un mediador. Ahora, yo no quiero dejar en mente, porque nos hemos de conducir mucho cuidado con la palabra mediador, ya que ha sido muy mal usada. El único mediador entre Dios y los hombres, entre la perfección de la deidad, de la divinidad y los hombres, es Dios mismo en su función salvífica de Jesús. Todos los demás no median. Ninguna otra persona tiene la función de ser un mediador. El sacerdote o el ministro principal era un ejemplo de lo que el Mesías llegaría a ser. Por eso es importante empezar en que esta persona, cuando se le designa, y el primer ministro, gran ministro, fue Aarón en el desierto, recordará usted, pero él era el último eslabón en una cadena de seguridad que Dios, en su intención de vivir entre su pueblo, de ser Dios de su pueblo, que aplica completamente a nosotros, de ser nuestro Dios y de que nosotros fuéramos su pueblo, entonces Él hace el esfuerzo de esta proyección. Esta persona representaba, como dije, el último eslabón o anillo de seguridad. En primer lugar estaba el levita. La función del levita era la enseñanza de la escritura, la enseñanza de la Torá. Por eso que cuando los levitas reciben porciones en Israel, no reciben una porción juntos todos, sino que son esparcidos en Israel, porque su función sería enseñar la escritura, enseñar la Torá, enseñar los principios de Dios. Hoy en día esa función la cumplimos nosotros, los ministros de culto, los que nos paramos en una iglesia a enseñar la escritura. En segundo lugar, el segundo eslabón en esta cadena eran los sacerdotes, los ministros descendientes de Aarón, que quizás llegarán a ser uno de ellos sacerdote principal o ministro principal, pero el resto de ellos eran sacerdotes y tenían una función. ¿Y cuál era esta? La función de ellos era escuchar al pueblo, entender cuál había sido la falta e indicarles cuál era la ofrenda, acercamiento, corbán que debieran traer. Recordar esto es muy importante, porque cuando el pueblo confesaba su pecado, el sacerdote le decía, mira, tienes que traer un macho cabrío, tienes que traer un toro, tienes que traer un chivo, tienes que traer una ofrenda vegetal.
etcétera, etcétera. Ellos conocían la falta y sabían cómo enmendarla. Y esta función tiene que ver mucho con la confesión, con el pedir perdón, que ya empieza a vincularse con Dios. Pero el ministro principal del que habla acá, o sumo sacerdote, para enfatizar a qué nos referimos, tenía la función de coordinar todo esto, de dirigir todo esto, de acompañar a Moisés en escuchar la escritura, escuchar la voz de Dios y entrar una vez por año en el día de Yom Kippurín al sacrificio, hacer el acercamiento. Nosotros entendemos que la palabra corbán, que es la que traducen como ofrenda o como sacrificio, es un acercamiento, porque acercaba el cuerpo de Dios a nosotros y tomaba un lugar sustitutorio. Bueno, este personaje, el ministro principal, entraba una vez al año y obtenía la reconciliación. Por eso, Kippurim, quiere decir reconciliaciones más que expiación. Cuando el Mesías desciende y es depositado en el cuerpo de Miriam y se humilla a sí mismo, pasa a ser el corbán, la ofrenda, el sacrificio de Dios. Esa es la manera en la que Él es introducido en el mundo, es como Él viene. Él, pues, era el sacrificio. Pero antes de venir, Él ha escrito y descrito en la justicia divina, en la justicia incomprensible para nosotros. Claro, mucho de esto está escrito, pero mucho de esto no está escrito y son parámetros que Él venía a cumplir, la justicia divina, establecidos por Él como sacrificio. Y él llegaría a convertirse en un intermediario, es decir, él, que, cuya primera función es el creador, es el organizador, es el Dios incomprensible, ahora ha descendido a la tierra y para tomar un papel de ofrenda. Pero el punto es que al retornar al cielo, él va a tomar otro papel y eso es lo que la carta introduce tan magistralmente. Y ese papel tiene una duración. Ese papel es el papel de el Cohen principal, el ministro principal. Hoy en día, nosotros los humanos ya no, los creyentes en Jesús, ya no reconocemos a un sumo sacerdote humano, porque esa función es tomada por Jesús. Y este tiempo sería limitado. Es decir, tiene un inicio, ya vamos a ver cuál es, y tiene un final. ¿Y cuál es el final? Empecemos por ahí. Citamos a Pablo en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Por favor, piense y conecte que el apóstol está hablando de algo incomprensible, escondido y vedado. No es tan fácil interpretar, perdón, este versículo para que no sean sabios en su propia opinión. Que a Israel, que en el momento que él escribe esto, Israel solamente es Judá, porque las 10 tribus del norte se han perdido. Le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son la plenitud de los gentiles? Son aquellos que iban a ser adoptados al pueblo de Dios, que se llama Israel también, por medio del acercamiento y del sacrificio del Señor, de Jesús. Mientras ese endurecimiento está en Judá, que en ese momento son los descendientes físicos de los patriarcas, Dios está llamando su pueblo de entre la plenitud de los gentiles, dentro de todas las naciones. No lo hace por un ADN, no lo hace por una medición genética, lo hace por elección divina. Él sabe a quién llama y empieza a abogar por ellos. Pero dentro de ese protocolo de su venida y su regreso al concepto de sacerdote principal, de sumo sacerdote, de ministro principal, Dios había establecido que había una justicia que se tenía que cumplir, lo he mencionado. Esto es lo que en los escritos de la época del primer, segundo y tercer siglo de la literatura judeana, muy interesante, se conoce como Abba. Abba. Abba es un concepto literario, es parte de un metalenguaje.
El problema es que pasó al griego como ho pater, y esto a su vez pasó al castellano como el padre, y ya se le otorgó la característica, perdón, de un padre, de una persona distinta a Jesús, distinta en el sentido como que él es el mero mero y Jesús es un junior. Pero esto es un poquito problemático con respecto de lo que la Biblia sí enseña. Veamos cómo un poquito acerca de esta justicia que se estableció en el cielo y que se llegó a conocer como Abba entonces. Bereshit, es decir, Génesis capítulo 22:13, dice de la siguiente manera. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, perdón, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora, este versículo hay que explicarlo. En primer lugar, tiene que ver con el evento que se conoce como la atadura de Isaac. Dios le ha pedido a Abraham que le ofrezca su hijo en un sacrificio, porque quiere darle una lección. Entonces Abraham está a punto de degollarlo y usted conoce y puede leer la historia después. Pero cuando está a punto de degollarlo, Dios le dice que detenga su mano y entonces la escritura entra a narrar en el versículo 13 que él levantó sus ojos. Él no volvió a ver al lado, pero él alzó sus ojos y vio un carnero. Vio el cordero inmolado. Claro, también había un carnero detrás de él con sus cuernos clavados en un matorral, como dice esta versión. Él toma el carnero y lo ofrece en lugar de su hijo. Y esta es una figura muy hermosa porque Dios le ha hecho un milagro en el cual Dios ha provisto un sacrificio, una ofrenda, un corbán, un cuerpo que se va a sacrificar en lugar de Isaac. En este momento Isaac representa la humanidad. Y entonces él lo ofrece ese sacrificio y ahora la lección que le queda a Abraham es, eh, Dios va a hacer un milagro, todavía no lo tiene claro cómo, para que milagrosamente alguien tome el lugar de la humanidad, especialmente de la semilla de Abraham. No en sí de toda la humanidad, sino de la simiente de Abraham, que es a quienes fue hecha la promesa. Por eso es que el versículo 14 luego narra y dice lo siguiente. Y Abraham llamó a aquel lugar, porque miren la lección que aprendió, con el nombre de El Señor verá, como se dice, oh día, oh Mesías, en el monte el Señor será visto. Lamentablemente, si usted chequea su Biblia, su traducción, se va a dar cuenta que ahí traducen proveerá, porque el traductor está pensando en que en lugar de matar a Isaac, Dios proveyó. Pero el verbo aquí es el verbo ra'a, y ra'a significa ver o ser visto. Y esto implica que dentro de la justicia que Dios está compartiendo con Abraham en este momento, es que Dios se aparecería, curiosamente, en la misma cadena de montañas. La cadena se llama Moría. Dios sería visto. Y sí que lo fue, porque un día el Cordero, el cuerpo de Dios, fue visto en un madero en medio de dos ladrones. Dios, Dios se ofreció a sí mismo. El Dios incomprensible tomó la forma de un hombre, estuvo entre nosotros, modeló su espíritu, modeló su sabiduría, pero él sabía que su función era la de ese carnero. Y es la lección que le está diciendo Abraham. Está diciendo, mira, Abraham, para salvarlos, si yo mismo tengo que ir, yo voy a ir. Y por eso es que Abraham reacciona diciendo, este lugar tiene que ser el Señor verá. ¿Por qué? Porque como se dice, y aquí recordamos que las palabras o día, lo hemos ido hablando, significan no tanto hoy,
sino es una referencia al Mesías. Y por eso está diciendo, el Mesías será visto en el monte. Pero el Mesías es el mismo Señor, es el Dios Todopoderoso, es el jefe, no es el junior, es el Todopoderoso, es el que ha creado el universo. Él fue el que vino por nosotros. En esa justicia que estamos hablando ahora, revelada a Abraham, se establece la venida del Mesías, el despojo de todos sus atributos para tomar la forma de un hombre y venir y ser el cuerpo de Dios. Por eso, cuando ya está Él en la tierra, hablando ahora de la justicia, cuando Él ya está en la tierra, Él busca ser bautizado por Juan y Mateo 3:15 nos enseña cómo se llevó esto. Porque quiero hablarle de la justicia ahora, quiero hablarle de lo que hemos traducido como Abba. Y dice, Jesús le respondió al rechazo de Juan el Bautista de bautizarlo, a la humildad genuina de Juan el Bautista de decirle, tú me debieras de bautizar a mí, no yo a ti. Permítelo ahora, vea las palabras, permítelo ahora. Es decir, hagamos una excepción porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Lo que quiero decirle es que Jesús no tenía pecados por los cuales tomar un bautismo de arrepentimiento, que era el que Juan predicaba, pero sí que se había delineado una justicia quizás escondida para nosotros, pero era todo un protocolo que él tenía que cumplir mientras estaba aquí en la tierra. Y ese mismo protocolo tendría incluido todos los parámetros o todo lo que tendría que ocurrir en el cielo cuando él regresara. ¿Por qué razón decimos esto y por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque es importante que notemos que vino como la ofrenda, vino como el corbán, pero ya no es la ofrenda. Ahora ha tomado otra función. La ofrenda sigue siendo válida porque es divina, porque es Dios mismo. Pero es que esa ofrenda le da a él un material para desempeñar la función que él va a estar desempeñando hasta que, como hemos leído, todos los gentiles que tienen que entrar, entren. Importante releer el versículo que nos envió hasta acá. Así que regresemos a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice ahí, teniendo pues un gran sumo sacerdote, toda esta explicación ha sido por esas dos palabras, pero ahora queremos seguir leyendo. Dice, que trascendió los cielos, y esta palabra es importantísima. Jesús, Yehoshua en hebreo, el Hijo de Dios, es decir, el cuerpo de Dios. Retengamos nuestra fidelidad. Ahora, ¿qué significa que trascendió los cielos? Porque esta palabra es clave. Significa que lo que estaba oculto antes ahora está revelado. Significa que las huestes celestiales que están guardando la entrada de las habitaciones divinas donde Dios habita en lo desconocido, en lo incomprensible para nosotros, tienen que permitir su retorno para cumplir con la misma justicia que se ha establecido y Él pueda retomar su lugar, pero va a tomar un lugar distinto. Y entonces Él presenta su sacrificio y dice, miren, yo he cumplido y yo me imagino a los seres espirituales, conocemos como ángeles, Malachim, yo me los imagino apenados de que el jefe, el rey del universo viene, pero ellos tienen que seguir el protocolo porque, como enseñó en Juan, la justicia, toda justicia había que cumplirle. Él toma la nueva posición. ¿Y cuál es esta posición? Es lo que está enseñando. La posición del ministro principal. Quiere decir que todos los ministros principales que habían ocurrido desde Aarón y que habían terminado con Junio III, los legítimos, pero que ahora habían incluso otros que por haber templo todavía estaban usurpándolo, esa función era un ejemplo de él. Era que cuando él dejara terminara, perdón, su sacrificio y expusiera su cuerpo y regresara a las alturas, pues tenía que tomar esa función. Y es la función que Jesús, el Mesías,
pues tiene hasta el día de hoy. Él es nuestro ministro principal, no ante alguien más, sino ante él mismo. Y la idea de él es que por un tiempo, porque lo decía hace un momento, él va a funcionar así, pero un día eso se va a acabar. ¿Y por qué decimos esto? Porque la intención de Dios no es que dejes que perdonar tu pecado. Esa no es la intención de Dios. Esa es la función ahora mismo. Pero la intención de Dios que ocurrirá cuando entre el último de los gentiles a Israel es que Dios quiere que dejes de pecar. Dios quiere transformarte en un ser como lo éramos antes de la fundación del mundo, como lo éramos antes de que nuestros pecados nos mataran. Y eso se colmará, se llenará cuando Él regrese. Y eso solamente lo sabe Él. El versículo también ha dicho, Jesús es el cuerpo de Dios. Eso quiere decir que Él es el heredero de la salvación, pero no un heredero receptor, sino un heredero repartidor. Es decir, Él es quien decide quién es salvo. Él está de vuelta en algo que para nosotros nos parece incomprensible. Por eso cuando vemos imágenes, cuando vemos fotografías de un europeo de la Edad Media con, queriendo implicar que es Jesús, nosotros tenemos que recordar que el apóstol dijo, porque si al Mesías lo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. Él ha tomado un lugar distinto y por eso es que Apocalipsis, cuando narra al Mesías, usa un lenguaje tan difícil de entender que Dios mediante algún día podamos aclarar. Por lo tanto, aprendamos la fidelidad, como ha dicho el versículo. Aprendamos a retener la fidelidad. ¿Qué cosa significa eso? Ya terminando el versículo, significa que tomamos el equipamiento de lo que está escrito para vivir. Eso es retener la fidelidad, su entrenamiento y Él, que es nuestro ministro principal, nos educa. Pero cuando nos equivocamos, abogado tenemos para con el Padre, con la justicia, a Jesucristo, el Mesías, el justo. Y por ello se nos requiere, si algo se le requiere al creyente, es exhibir fidelidad, es decir, tomar la gracia y exhibirla. Y la manera de exhibirla es viviendo la transformación que Él nos ha dado. Sigamos entonces la lectura de Hebreos porque queremos ir cerrando. Versículo 15 dice, porque no tenemos un ministro principal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Claro que no, no estamos solos en esto, sino que uno que ha sido experimentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y este versículo está aquí para explicar el señalamiento, perdón, que se hizo en el versículo anterior de retener nuestra fidelidad. Es decir, no puedes excusarte en que es muy difícil ser creyente, en que es muy difícil el entrenamiento que Dios te está dando, sino que Él te ha modelado. La mayoría de versiones han traducido acá uno que ha sido probado, uno que ha sido tentado, pero como hemos aprendido y queremos ir haciendo los ajustes de lo que aprendemos, no es que Jesús haya sido tentado, no tenía concupiscencia. Él fue puesto en experiencias y en cada experiencia Él demostró cómo era que nosotros deberíamos de vivir. Por lo tanto, leer esto acá nos permite demostrarle a las potestades que hemos sido salvos porque podemos vivir dentro de las expectativas, de las competencias, de los mandamientos de Dios. Y llegamos al último versículo de este capítulo 4. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este versículo me traslada dos ideas principales. En primer lugar, tenemos que ver un ingrediente distinto de esta carta, de este escrito que no habíamos visto hasta ahora. Pues ha venido enseñándole a un grupo de judeanos que están bajo la influencia de mucho fariseísmo quién es Jesús, la función de Jesús y ahora que está
introduciendo el concepto de su sacerdocio, pero lo interrumpe para mencionar acerquémonos. Y esta es una palabra que invita al evangelismo. Y es que no importa qué tan estudiosos nos volvamos, siempre debemos de recordar que hay un elemento de buscar a otros, de invitar a otros que necesitan un Salvador. Esta es la razón por la que muchos estudiosos consideran que más que una carta o paralelo a ser una carta, este escrito también es una homilía, es decir, es un mensaje que incluye tanto contenido teológico muy profundo que nos va a aclarar, como lo mencioné en la introducción de estos estudios, en el estudio capítulo 1, que hay una vivencia en Judea, en Jerusalén, que se está apartando de lo que el Mesías vino a hacer y quiere reconducir. Esta es la intención de esta homilía, de este escrito, carta, si usted quiere, pero que también hay una invitación a aquellos que no conocen el Mesías a acercarse. Siempre hay una invitación para que nos volvamos a su gracia y siempre hay una responsabilidad en el creyente, sin importar qué tan experimentado, qué tan avanzado, qué tan estudioso sea. Siempre hay una responsabilidad en el creyente a compartir la fidelidad de Dios con otros, a hablar de Dios, a invitar a otros a acercarse. Los que se acerquen por nuestra predicación, Dios los llamó. Y los que no, no los ha llamado. Pero eso no está para nosotros el decidirlo. Esa es la primera idea. Yo le invito a usted a meditar en esta primera idea y en nunca apartarnos de la responsabilidad de compartir de la gracia del Mesías con otras personas, de compartir, la responsabilidad de compartir lo que Dios ha puesto en nosotros. Recientemente hablaba con una de mis hijas y yo le decía, mira, tienes mucha responsabilidad porque desde niña has sido instruida en las cosas de Dios y ella lo veía muy bien. Es cierto, yo lo sé, ¿verdad? Pero yo quiero trasladarle esa responsabilidad a cada uno de ustedes que estudiamos la Biblia, compartamos e invitemos a otros a acercarse a Jesús. La segunda idea que quiero dejarle es que Él nos entiende y nos ayuda en lo que implica mantenernos fiel. Por eso dice que la ayuda oportuna está presente. Dios se extiende desde su trono, extiende su poder, lo envía sobre nosotros para que podamos exhibir esa fidelidad, para que podamos caminar esa educación que Él nos ha dado. La ayuda de Dios está disponible, pero no nos sirve cada vez que somos obedientes, cada vez que logramos vivir eh, quieta o piadosamente, no nos sirve como un mérito para decir, wow, Señor, mira, yo he vivido así, me tienes que bendecir o tienes que hacer esto que yo quiero que hagas, porque no es con mérito. Es que en el proceso de su enseñanza vamos a saber cómo es la vida creyente más y más cada vez. Esa es la función que él maneja como un ministro principal, sumo sacerdote, hasta que él regrese. Mientras Jesús no regrese, yo quiero invitarnos y recordarnos que hemos de tener la escritura como lo óptimo, y por escritura me refiero de Génesis a Apocalipsis, como nuestro paradigma de vida, nuestra meta en la vida. No vivir por ellos, me refiero a los mandamientos, sino vivir dentro de ellos. Hay una gran diferencia que pareciera ser muy circunstancial ahí, pero vivir dentro de ellos es vivir la fidelidad, ser obedientes. Vivir por ellos es dar la vida por ellos y que nos puedan matar o nos puedan o podamos decir, bueno, yo estoy recibiendo vida por ellos. Eso es meritocracia. Pero la escritura dice, vivan dentro de ellos hasta que Él regrese. Con esto terminamos el estudio. La próxima semana entraremos de lleno al sacerdocio del Mesías, que es uno de los grandes pilares, uno de los grandes temas en esta carta. Yo lo espero para que usted pueda acompañarnos y le agradezco por sintonizarnos y le invito a compartir esto si le ha bendecido. Que Dios lo bendiga
Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.